Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Encuentros con los antiguos centinelas. Temporada 6, episodio 3. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, del inglés al castellano, de Gaia TV entre David Wilcock y Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien. Bienvenidos de nuevo a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Estamos aquí con Cody Good. Cody, bienvenido de nuevo al programa. Cody Good, gracias. David Wilcock, ¿qué sucede aquí a continuación en nuestra gran historia? Cody Good. Bueno, después finalmente logré repetir mi viaje a Venus, al que fui antes, pero no pudimos completar el viaje porque había algún tipo de conflicto con la programación de otro grupo que estaba de visita en Venus. David Wilcock. Bueno, también parecen haber tenido algo así como una confrontación, ¿verdad? Estas naves en órbita alrededor de Venus, y tuve la sensación de que ellos no quieren que ustedes se acerquen más, y tuvieron casi como un enfrentamiento militar o algo así. Cody Good. Bueno, había uno que nos estaba bloqueando, pero supongo sostuvieron comunicación entre Cary y ellos. Se sentó en silencio y luego me dijo que tendríamos que regresar. David Wilcock. Así que, usted menciona en su actualización Cody Good, actualización de información parte 2, de este agosto del 2016, que le han indicado que se preparara para esto, pero esto fue solo algo para ayudarle a prepararse para eso. Cody Good, correcto. David Wilcock. Así que, ¿cómo se ha preparado para esto? Cody Good. Yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para meditar y entrar en el estado de ánimo adecuado, ya que González había sido rechazado. David Wilcock. Entonces, ¿le brinda Cary alguna instrucción específica en cuanto a cómo prepararse para este viaje? Cody Good. No. Ella me dijo que me preparara, que estaba a punto de ocurrir. David Wilcock. ¿Y usted? Sabía que González había sido retirado. ¿Y qué es lo que el centinela le dice a González en el momento acerca de por qué no puede ingresar? Cody Good. Que carecía de humildad. David Wilcock. ¿Carecía de humildad? Cody Good. Asiente. David Wilcock. ¿Cuándo usted consigue realmente la oportunidad de visitar Venus? ¿Cuándo pasó esto? Cody Good. Aproximadamente una semana más tarde, yo estaba acostado en la cama, y el destello brillante, al igual que la primera vez que fui transportado hasta el dominio Anshar, y después del destello, después que mis ojos se habían aclarado, yo estaba de pie junto a Cary y otros dos Anshar en algo así como un hall de entrada, en su hangar, que tenía acceso al área donde se encontraba su nave. David Wilcock. Así que, en este momento, esto está todavía en la Tierra interna. Cody Good, ¿sí? David Wilcock. Bien. Cody Good. Por lo que me guiaron hacia el interior. Ingresamos a uno de los autobuses Anshar, el que tenía los asientos azules, y una luz azul arremolinándose abierta y longitudinalmente por encima de nosotros, como esto. Nos dirigimos directamente pasando a través de ella, y a medida que subíamos por ella, ahora estábamos por encima del océano, y otra luz azul se arremolinaba por debajo de nosotros. David Wilcock. Interesante. Cody Good. La nave no estaba longitudinal. Cody muestra la nariz apuntando hacia arriba. Todavía estaba de lado, plana, quiero decir, en paralelo al suelo. Se disparó hacia arriba en el aire y hacia el espacio a través de esta pequeña área hasta obtener autorización para ingresar hacia adentro y fuera de la atmósfera. David Wilcock. ¿Oh? Cody Good. Así que, una vez que despegamos, no hubo incidentes, no tuvimos ningún problema, ir o venir como lo hicimos una vez. David Wilcock. Nadie les estaba disparando, en otras palabras. Cody Good. Correcto, pero eso fue en medio de cualquier conflicto que estuviera sucediendo en el Polo Sur. David Wilcock. Correcto. Cody Good. Y esta vez, ella nos llevó a Venus. Nos llevaron a Venus, y esta vez, el viaje duró como unos 10 minutos,
fue mucho más rápido que el anterior. David Wilcock, oh. Very good. Y se detuvo casi en la misma posición que teníamos antes. Y se detuvo allí por un momento. Y ella estaba sentada allí como si estuviera haciendo algo en su mente. Y entonces ella dijo, «Está bien, estamos autorizados. ¿Está listo?» Y dije, «Sí, casi tan listo como voy a estarlo». David Wilcock, ¿había alguna de las naves en la atmósfera en ese momento? Very good, no. La única cosa que fue apareciendo en la tecnología Anshar parecía un asteroide y escombros con él, que estaban lejos en la atmósfera de Venus, atrapados en su campo gravitatorio. David Wilcock, interesante. Bueno. Very good. Así que, una vez que indiqué que estaba listo, nos dirigimos hacia Venus a una super alta tasa de velocidad. Perforando las espesas nubes, apenas podía percibir el color amarillento ya que íbamos a través de ellas tan rápido. Y luego nos detuvimos a unos 1000 pies, 305 metros por encima del suelo. Y yo estaba mirando alrededor y vi este terreno que parecía que había sido erosionado por una gran cantidad de viento y lluvia. Algo así como lo que se ve en la Tierra. Se veían como solían ser las montañas que se elevan, que se habían erosionado y se veían casi como personas. Se veían como talladas por una mano inteligente. Así que me di cuenta que de repente el techo y el suelo se hicieron transparentes, tal como ocurrió en nuestro vuelo de reconocimiento de la Antártica. David Wilcock, correcto. Very good. Y miré hacia abajo, y pude ver el edificio grande gigante en forma de H, sentado al interior de este cráter. David Wilcock, very good. Y estábamos lo suficientemente cerca de él, donde pude ver que había una línea que los cruzaba, como si aquí estuviera el H y una línea recorriera todo el camino entre ellos, dividiéndolos en básicamente dos edificios. David Wilcock, very good. Y estábamos sentados allí, y vi abajo en el fondo un resplandor que podíamos verlo a través de la tecnología. Una vez que se produjo, bajamos a muy alta velocidad. David Wilcock, ¿se siente la aceleración? Very good, no. Yo no podía sentir ninguna inercia, pero mi mente estaba, supongo, jugando malas pasadas, y sentí esa sensación de caída que se tiene en el estómago. David Wilcock, very good, pero no sentía ninguna inercia, y nos detuvimos en la parte inferior, y el gran tamaño de estos dos edificios que estaban... Ellos no estaban conectados, no había nada con lo que yo pudiera compararlos. David Wilcock, así que estos edificios a los que se refiere son colosales en tamaño. Very good. Sí, más grande que cualquier otra cosa. No hay nada hecho por el hombre con los que pudiera compararlos. David Wilcock, ¿quiere decir que tenían kilómetros de altura? Very good, miles. David Wilcock, ¿de veras? Very good. Era enorme. David Wilcock, ¿tenían apariencia de haber sido esculpidos? ¿Se veían como si estuvieran hechos de algo? Very good, planos. David Wilcock, así que era una estructura plana, con un tipo de borde afilado. Very good, correcto, correcto. David Wilcock, ¿cuán limpio y terminado se veía? ¿Se veía roto y degradado? Very good. Sí, parecía antiguo. David Wilcock, bueno, wow. Very good. Y erosionado. Nos dirigimos hasta el fondo, donde vimos el destello. Y cuando estaba mirando hacia arriba, apenas podía ver la parte superior del edificio. David Wilcock, wow. Very good. Era enorme. Volamos hacia abajo por el interior de esta caverna a la parte inferior y aterrizamos en el área donde González había ido antes. Era algo así como una zona de gruta, que no era muy grande, las paredes brillaban como si hubiera, no sé, una especie de naturaleza cristalina en ellas. David Wilcock, very good. Y había dos cosas similares a obeliscos a cada lado de... Bueno, había una puerta aquí, una enorme puerta para entrar a la parte más grande de la caverna. La nave Anshar estaba aquí. Y luego había un tipo de obelisco a cada lado de la entrada, hacia la puerta, pero no exactamente en la entrada.
y tenían HS en ellos, como una especie de forma de tótem que subía haciéndose cada vez más pequeña. David Wilcock. Entendí. Bueno. Very good. Así que, una vez que miré a mi alrededor y me di cuenta de eso, y yo estaba mirando a través de una abertura, y pude ver una pequeña parte de la estructura a la que nos dirigíamos, y parecía de vidrio teñido. David Wilcock, ¿fueron los obeliscos que también vio con aspecto de vidrio? Very good, de piedra. David Wilcock, ¿de piedra? Bien. Very good. Y se veían más nuevos. Ellos no se ven realmente antiguos, pero tal vez es porque estaban protegidos. David Wilcock, ¿estaba la H como tallada en el interior de la piedra? ¿Como tallada? ¿O fue grabada en relieve y sobresalía? Very good, fue tallada. David Wilcock, bueno. Very good. Y entonces, ¡boom! Sin advertencia aparece este ser blanco de 4,20 metros de altura aproximadamente, y usó ropa que se ve como plástico brillante blanco. David Wilcock, wow. Very good, sí, y lo más interesante era que tenía ojos negros, pero tenía esta nariz. El puente de su nariz se hundió, y luego parecía que subía como si parte de la nariz estuviera hundida, y entonces esta parte de aquí, la punta de la nariz, fue subiendo. Es una apariencia muy rara. David Wilcock, cuando ve los ojos negros, ¿qué quiso decir? ¿Que tiene blanco en sus ojos o era totalmente negro? ¿El iris era negro? Very good, el iris. David Wilcock, ¿negro? Very good, correcto. David Wilcock, así que tienen una nariz muy inusual. Very good, correcto. Estructura ósea bien definida. Las líneas rectas reales en las mejillas. Y el pelo blanco o lo que pasaría por cabello. Y yo estaba un poco sorprendido cuando apareció, pero no se comunicaba. Se limitó a mirarnos y luego hizo con su cabeza como esto. Corey mueve la cabeza como un gesto para que el grupo lo siga a la izquierda, y giró y caminó por el pasillo. David Wilcock tuvo noción de si se trataba de un ser vivo o algún tipo de biolograma o algo. Very good. Parecía ser una especie de holograma inteligente. David Wilcock, bueno, por lo tanto, gira su cabeza y lo lleva ¿a dónde? Very good. Dentro de la caverna más grande, donde estaba esta estructura, que yo solo vi una parte. David Wilcock, así que ahora, cuando ve la estructura, ¿qué está viendo realmente? Very good. Bueno, mientras camino, la estructura parece crecer conforme estoy caminando. Miro y es similar a una pirámide, excepto por la base, que era probable. Usted sabe, no era cuadrada, las esquinas curvadas unas con las otras. David Wilcock, entonces, eran cóncavas. Very good. Correcto. Y en cada punto, cada esquina, había una zona que estaba abierta, que se elevaba muy alto, y luego volvía a bajar, ya que se curvaba alrededor, y se elevaba unos 300 pies, unos 91 metros. Era muy alto. David Wilcock, y usted dijo que era como una pirámide. Very good, sí, excepto que era como una pirámide y una torre. Era como la Torre Eiffel, pero tenía la forma de una pirámide. David Wilcock, más como un ángulo de pendiente, más pronunciada, como este tipo, como son las pirámides rusas. Very good, sí. Y tenían más de 1000 pies, unos 305 metros de altura. David Wilcock, wow. Very good. Y alcanzaba casi hasta la parte superior de la caverna. David Wilcock, ¿cómo estaba su nivel de presentación? ¿Se veía muy antigua y dañada? Very good. Era completamente nueva. Completamente nueva. David Wilcock, ¿completamente nueva? Very good, sí. David Wilcock, ¿y la habitación en la que estaba? ¿Eran sus paredes de piedra? Very good, sí, era una caverna gigante. David Wilcock, wow, está bien. Por lo que esto debe de haber sido una cosa muy impresionante para ver. Es decir, es obvio que nunca ha visto algo antes así. Very good. Casi se cae de espaldas. Entra y tan solo está, quiero decir, está mirando hacia arriba. Y casi se cae de espaldas. David Wilcock, wow.
Very good. Así que seguimos a este ser que el Anshar llama el Centinela, hasta el interior de una de las esquinas donde se arquea. David Wilcock, bueno, very good. Caminamos un trecho y luego todos giramos y miramos la pared de una de las zonas de las esquinas. David Wilcock, bueno, very good. Y hay una gran flecha que González había descrito. Parecía una E al revés, que era como una G en la parte inferior que se aplana en la parte inferior. Y hay otros símbolos en las otras tres esquinas que realmente no podía distinguir. Y de repente el cristal tintado se aclaró. Y todos estos otros tipos diferentes de símbolos comenzaron a aparecer y luego comenzaron a moverse. Se movían de esta manera a la izquierda, se movían de esta manera a la derecha, esquina maliciosa en todas las direcciones. Solo se movían por todas partes y eran como pulsantes, todos los diferentes colores del espectro. David Wilcock, wow, very good. Y yo estaba escuchando tonos también. Una amplia gama de tonos a lo largo de la escala de octavas. Yo estaba como, está bien. Y miré a Carrie y ella puso su flaco dedo meñique y dijo, observa. David Wilcock, es como si usted está leyendo el correo de otras personas. Very good. Oh, yo no sabía lo que estaba pasando. David Wilcock, sí. Very good. Entonces, miré. Y yo estoy viendo y todo está ocurriendo. Y empiezo a hacerle preguntas y ella estaba como, solo observe, preste atención. David Wilcock, very good, así que presté atención. Y estaba viendo, pero este centinela se comunicó conmigo y era más poderoso que el incidente con el Draco Blanco, donde ingresó en forma violenta y tan solo tomó el control. Podía sentir la comunicación en todo mi cuerpo al mismo tiempo. David Wilcock, wow. Very good. Y simplemente me preguntó, ¿le gustaría saber quién fue, quién es y quién será? La pregunta que me han preguntado antes. David Wilcock, la misma pregunta que usted dijo que a González se le había pedido. Y él dijo, sí. Very good, correcto. Bueno, me sentí obligado. Le dije, no. Y vi un movimiento por el rabillo del ojo. Y Carrie hizo esto. Corey envuelve sus manos alrededor de sí mismo y miró hacia abajo y tenía una gran sonrisa en su rostro. No se sorprendió. David Wilcock, ¿por qué siente tan enfáticamente que no se debe responder sí a esta pregunta? Very good. La sensación que tuve cuando se me explicó que iba a cambiar la naturaleza de todas mis relaciones personales. Yo solo pienso en mis hijos y mi familia, David Wilcock, así que si tiene este tipo de descarga, si usted consigue este recuerdo, ¿por qué habría de ser algo malo para su familia o sus hijos? Very good. No lo sé, es solo una sensación que tengo, David Wilcock, así que tal vez solo tenga algún tipo de ansiedad acerca de algo que podría cambiar lo que es de una manera fundamental. Very good. O tal vez, en el fondo, sea algo que no sé conscientemente. David Wilcock, bueno. Así que sigamos con lo que sucede después de decir no. Very good. El ser desaparece. Todos los símbolos se habían detenido y los únicos símbolos que quedaban eran los que he descrito antes. David Wilcock, ¿cuál fue el de la E con la G en la parte inferior? La E al revés. Very good, correcto. Y mientras los símbolos estaban volando por todo el lugar, una de las preguntas que hice a Carrie fue, ¿es esto matemáticas? Y antes que dijo que me diera la vuelta y mirara de nuevo, ella me dijo, se trata de un lenguaje matemático de los antiguos. David Wilcock, very good. Y se acabó. Desaparecieron sin decir una palabra, y la estructura se teñió de nuevo. Y así empezamos a salir y comencé a preguntarle a Carrie, ¿qué ha pasado? ¿Usted sabe? Yo estaba pensando para mí mismo. Es todo. Esperaba alguna gran gira a las ruinas de la antigua raza constructora. David Wilcock, por supuesto. Very good. Y me he decepcionado, defraudado. Y ella me dijo que la información me había sido impartida y recibida de mí.
David Wilcock, así que tal vez lo que ha visto era casi como descolgar el teléfono en un viejo módem de acceso telefónico de disco y ese tipo de cosas. Y de alguna manera se podían decodificar los datos, pero lo que estaban viendo tal vez no era la solución, era solo el código o algo por el estilo. Very good. Bueno, lo que haya sido que se me impartió, sentí como un archivo zip gigante que había sido puesto en mi disco duro, y pude sentir que ocupaba espacio, pero no me dio la contraseña. Yo no tenía acceso a la información, y yo le decía a ella, esto no tiene sentido, ¿por qué tendría este tipo de información sin tener acceso a ella? Y ella dijo, va a tener sentido en un futuro próximo. David Wilcock cree que tal vez algunas de las respuestas a esta pregunta también estaban allí, posiblemente sobre quién fue, quién es y quién será. Very good. La sensación que tengo es que si yo hubiera respondido sí a esta pregunta, probablemente habría tenido acceso a ella a continuación. David Wilcock, bueno. Very good. Así que se dirigió de nuevo a la nave Anshar. Los dos pilotos estaban de vuelta en el interior de la nave. Habían salido con nosotros y estaban de pie en la puerta de la caverna. Cuando volvimos, ya estaban en la nave, estaban listos para regresar. David Wilcock, ¿fueron todos con las mismas ropas ceremoniales que tenían la primera vez? Very good, no. Ellos llevaban los enteritos azules de una pieza. David Wilcock, bueno. Very good. Indicó que ahora nos dirigiríamos a la estación de Saturno. David Wilcock, ¿así es? Very good. Así que entramos en la nave Anshar y despegó a una alta tasa de velocidad de salida por donde habíamos venido, y en cuestión de momentos nos detuvimos y vi a Saturno, aproximadamente del tamaño de $1 de plata, y pude ver como algunos puntos blancos a su alrededor. Yo no podía entender lo que eran, probablemente eran las lunas o algo así. David Wilcock, bueno, very good. Así que estamos sentados allí y haciendo una pausa por un momento, y luego nos acercamos a uno de estos espacios de anomalía temporal, al igual por el que viajaríamos para ir a Júpiter, a las reuniones de la Superfederación. David Wilcock, bueno, very good, en el que se tiene que entrar y salir de la misma manera, así que entramos en esta burbuja temporal y de nuevo todas las estrellas. Todo desaparece, es completamente negro y todo lo que vemos es la estación. Se ve así de grande. Corey separa los dedos alrededor de 6 pulgadas, unos 15 centímetros de distancia. Es redondo por este lado y es largo por fuera y tiene algo como esto al final y en las zonas largas en las que todas las naves de la Superfederación se adosan y entonces ellos entran y entran en el área más grande, redonda en la que se sostienen las reuniones. Bueno, no había naves en absoluto, se veía desolado. David Wilcock, pero ¿cuán similar fue esto respecto al espacio de reunión de la Superfederación? Very good. Copia exacta. David Wilcock, ¿de verdad? Very good. Era una copia exacta. David Wilcock, pero no hay nadie. Very good, no hay nadie. David Wilcock, ¿podría revisar su nave en busca de signos de vida o algo? Very good, sí, no había nada. David Wilcock, bueno. Very good. Por lo que nos acoplamos y salimos. Caminamos por los pasillos, techos realmente altos, paredes un poco estrechas, pero los techos altos porque muchos de los seres que tienen diferentes tamaños que nosotros usarían estas instalaciones. David Wilcock, ¿así es? Very good. Así que caminamos por el largo pasillo. Llegamos al vestíbulo exactamente igual que el gran hall decorativo de entrada en la otra estación, la estación de Júpiter, y no había nadie allí. Nunca he visto uno de estos lugares completamente desolados. David Wilcock, interesante. Very good. Entramos en el pasillo principal y no tenía todos sus asientos. Las zonas en forma de herradura donde la gente se sentaba era solo suelo abierto. David Wilcock, very good. Así que caminamos por ahí adentro y aparece un centinela de nuevo. David Wilcock, ¿el mismo tipo que antes? Very good. Era exactamente el mismo. David Wilcock, wow. Very good. Así que, sin decir una palabra,
Se metió en mi mente e inmediatamente empezó a mostrarme todas estas escenas. Podía ver algo así como... Era algo así como ver clips de películas, pero algunos de ellos simplemente duraban tal vez menos de un segundo. Algunos de ellos duraban como 4 o 5 segundos, pero estaban solo... psst, 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 volando como locos. David Wilcock. ¿Escenas de qué exactamente? Currywood. Bueno, vi mi vida. Y me empezaron a salir mis recuerdos que fueron todo el camino de regreso al punto más temprano en mi niñez. David Wilcock. Así empezó todo desde donde está ahora y luego contando hacia atrás. Currywood. Sí. Y yo estaba viendo solo un poco. Quiero decir, vi a mi padre en esta vieja mecedora azul que teníamos cuando yo era un niño. Esa es una de las cosas que se pegó en mi cabeza, pero iban tan rápido. David Wilcock. ¿Parecían estos acontecimientos tener significado emocional o intensidad para usted? ¿Eran estos significativos de alguna manera? Currywood, ¿no? David Wilcock. Es un gran instante. Currywood, sí. Y yo me sentía un poco, ya sabe, tenía un efecto estroboscópico. Estaba como escogiendo 1 y 2 de aquí y allá. Y entonces empezamos a ir a través de recuerdos que no eran míos. Escenas de tiempos pasados. Eran tan solo secuencias, pero me eran familiares. David Wilcock. ¿Se dio cuenta de lo que podrían ser como edificios medievales o algo? Currywood, no. Dentro de edificios, al igual que en el interior de las viviendas, como ver a las personas y destellos rápidos reales, no era algo que se pudiera tomar y mirar todos los detalles en la totalidad de la imagen. David Wilcock. Currywood. Una vez que llegamos, fue que empecé a ver estas escenas cósmicas increíbles de fuera en el espacio, de estas esferas gigantes físicas y tangibles que se veían extremadamente grandes, como el tamaño de una luna, que estaban descargando estos enormes rayos de electricidad, destruyendo grandes naves que venían entrando al sistema solar. La destrucción de otras esferas gigantes, grandes que venían entrando, que se veían tecnológicas. Había unas cientos de estas diferentes escenas desplegándose. David Wilcock. Bueno, detengámonos por un segundo. En el segundo episodio de Espacio Profundo, aquí en Gaia, se habla de los misterios del sistema solar y se entra en Japeto, luna de Saturno. Y la idea que la luna Japeto tiene esta gran cresta, tiene características geométricas extrañas, y la idea que alguien tal vez hizo construir una especie de plataforma de armas. ¿Es el tipo de cosa que se estaba viendo aquí? Currywood, sí, pero lo que estaba ocurriendo tan rápidamente que no fui capaz de concentrarme en todos los detalles finos. David Wilcock. Así que había lunas que tenían armas. Currywood, correcto. David Wilcock. Wow. Currywood. Y a continuación, David Wilcock, y usted acaba de ver, dijo muchas escenas diferentes con unos intentos de invasión y... Currywood, sí, correcto. David Wilcock. ¿Estaban las lunas disparando a blancos que también parecían lunas? Currywood, no. Eran esferas gigantes que se veían tecnológicas, igual que las naves espaciales. David Wilcock. Oh, está bien, wow. Currywood, pero eran muy grandes. David Wilcock. Eso es realmente impresionante. Currywood, sí, pero era muy desagradable verlas en acción. Me sentía ansioso. David Wilcock. ¿Ah? Currywood. Mi corazón latía muy rápido. Estaba respirando más y más rápido mientras todo estaba ocurriendo. David Wilcock, pero vamos, por un segundo, creo que este es un punto muy importante, ya que fue hace tanto tiempo que me dijo que la antigua raza constructora las construyó aparentemente para formar una rejilla de protección unificada alrededor de todo nuestro grupo de estrellas locales, para que nadie pudiera entrar a invadirnos, ¿verdad? Currywood, correcto. David Wilcock, y también dijo que hay un gran portal justo por el que se podía pasar para ir a otras galaxias, que también podría hacerla una ruta de invasión. Así que estamos realmente muy vulnerables a la invasión porque
Estamos justo frente a la puerta del puente levadizo del castillo. Very good, correcto. Y eso parece ser lo que estaba ocurriendo. David Wilcock, así que... esto era todas estas invasiones siendo repelidas. Very good, correcto. David Wilcock, por estas tecnologías inteligentes en estas lunas. Very good, correcto. David Wilcock, wow, eso es increíble. Very good. Las siguientes dos escenas que se produjeron fueron... yo estaba muy molesto por eso. Podía ver Marte y tenía nubes, tenía océanos, que tenía grandes, supongo, continentes como islas aquí y allá en la parte superior. Se podía ver el color verde. David Wilcock, ¿cómo sabía que era Marte si se parecía a la Tierra? Very good, solo lo supe. David Wilcock, bueno, very good, sí. David Wilcock, bueno, me parece bien. Very good. Y entonces se ve Marte. Y luego se ve una de estas esferas que van así. Corey muestra a Marte en una ubicación fija y la esfera pasa por delante. Y mientras va pasando le dispara electricidad y rasgando una gran y antigua brecha en todo el planeta mientras avanza. David Wilcock, oh wow. Very good. Y toda el agua se estaba convirtiendo en vapor. Y todos estos desechos fueron expulsados fuera de la superficie de Marte, volando fuera de la atmósfera y volando lejos del planeta. David Wilcock, por lo que usted está viendo, probablemente miles de millones de personas que mueren mientras sucede, ¿verdad? Very good. Sí, era una sensación muy desagradable. David Wilcock, Dios. Very good. Y había una sola área. Creo que fue la zona donde los rayos habían entrado en la atmósfera. Todo este vapor salía de la atmósfera congelándose en el espacio, como polvo de hielo en el espacio, y se estaba vertiendo hacia afuera. David Wilcock, ahora, usted ha especulado anteriormente en este programa y en conversaciones privadas conmigo que había una supertierra. O sabemos que había una supertierra debido a piedras brillantes. Sistema satelital no nuclear, ¿verdad? Hubo una supertierra que fue volada. Y aparentemente lo fue, de acuerdo a lo que González le ha dicho. Y su mejor conjetura es que fue provocada por una de estas lunas armadas. ¿Hubo alguna evidencia de la implicación de la supertierra en este desastre que vio en particular? Very good. La supertierra, por alguna razón. Nada de eso estaba en ninguna de las escenas que me mostraron. No vi la supertierra. No he visto la destrucción de un planeta. Parecía estar centrado en Marte porque, después que había visto esa escena, vi a Marte otra vez, pero parecía más cercano a como está ahora. Y vi esos destellos en la superficie, y luego estas nubes de hongos desolladas realmente altas. David Wilcock, oh muchacho. Very good, que tenía una pequeña ampolleta con forma de hongo en la parte superior, y tenía estos grandes anillos a su alrededor. David Wilcock, ¿a anillos de humo se refiere? Very good, anillos que parecían... sí, como de humo. David Wilcock, bueno. Very good, que salían de ellos. David Wilcock, wow. Very good. Y estos óvalos grandes, como una forma oval, aplastada. Las naves estaban yendo en todas las direcciones. Algunas de ellas se dirigían hacia la Tierra. Algunas de ellas se dirigían hacia el sistema solar exterior. A estas alturas, mi corazón latía muy fuertemente. Estaba empezando a hiperventilar, por lo que la escena se detuvo. Corey chasquea los dedos, inmediatamente, y el centinela desapareció. Y miré a Carrie, y ella me miraba con un poco de preocupación, y ella me preguntó si necesitaba un momento, si estaba bien. David Wilcock, ¿era ella capaz de percibir lo que usted percibía? Very good, no lo sé. David Wilcock, bueno. Very good, no lo sé. David Wilcock, anteriormente se había especulado sobre cómo la supertierra fue destruida, y parecía que cuando se le preguntó a González que su mejor conjetura fue que había sido golpeada por una de estas lunas armadas. ¿Cree que tanto la supertierra como Marte fueron afectadas por una luna armamentada durante la misma guerra?
y que esos dos eventos ocurrieron al mismo tiempo, debido a que en el pasado parecía que su información era que ocurrió al mismo tiempo. Currywood. Esa fue la información que he recibido, pero, como ya he dicho, la Supertierra no estaba en el escenario en absoluto, parecía estar centrada en Marte. David Wilcock. Así que es posible que la Supertierra había sido destruida, pero que Marte no se destruye catastróficamente como pensábamos. Currywood, correcto. David Wilcock, bueno, nosotros realmente no tenemos suficiente información para decir lo que ocurrió allí. Currywood, no hubo ningún contexto real o incidencia lineal que se produjera. Fueron solo estos destellos. David Wilcock, bueno, Currywood, así que no fui capaz de colocarlos en realidad. David Wilcock, bueno, Currywood, así que estaba muy molesto. David Wilcock, bueno, correcto, eso tiene sentido. Currywood, y no siento tanta emoción en relación a Marte, pero por alguna razón yo estaba muy emocional por lo que estaba ocurriendo. David Wilcock, así es. Currywood, fue muy molesto, ya sabe, después de que Carrie básicamente me estaba preguntando si estaba bien. Regresamos a la nave Anshar para irnos y no me acuerdo, apenas recuerdo caminar de vuelta a la nave. Realmente no recuerdo el viaje de regreso porque yo estaba allí sentado pensando y visualizando lo que había visto. Y yo le pregunté de nuevo, le dije, ¿qué fue todo eso? ¿Cuál fue el propósito de esto? Y ella dijo, bueno, esto era un archivo de los antiguos constructores que le fue transmitido. Y yo le dije, bueno, no puedo conservar ninguno de los conocimientos, no puedo jalar ningún recuerdo de lo que sea este archivo. ¿De qué sirve si no puedo recordar ni informar sobre ello? Y ella puso su gran sonrisa y me dijo que tendría más sentido en el futuro, en un futuro próximo. David Wilcock, bueno, si conectamos algunos de los puntos de las cosas que han sucedido en estas actualizaciones, parece como que se está centrando en torno a la idea de que, si no jalamos juntos como planeta, nos vamos a autodestruir de nuevo. Y ve usted seres con cráneos alargados, o yo de González el congelamiento del destello, los bloques por encima del suelo. Ahora está viendo esta catástrofe por aquí. Usted está viendo que el Sol podría hacer algo que realmente podría dañar la vida en la Tierra, a menos que estemos en la línea de tiempo óptima. Entonces, ¿por qué cree que todas estas catástrofes anteriores, diferentes, se le muestran a usted ahora? Currywood, me gustaría poder decirle, no tengo ningún contexto, quiero decir, es como si se está recibiendo un montón de información, pero no sé exactamente cómo aplicarla. David Wilcock, ¿cree que podría ser como una señal de advertencia para nosotros ahora? ¿Cree que estas visiones le fueron dadas para avisarnos que estos hechos han sucedido y que tenemos que trabajar más duro? Currywood, podría ser, pero me ayudaría a advertir a la gente si tuviera más detalles. David Wilcock, pues bien, estos seres a menudo trabajan con el misterio. No le dan todas las respuestas, pero seguro que parece que aquí hay algunas advertencias para mí. Currywood, sí, pero en nuestro viaje a casa, realmente no lo recuerdo. No recuerdo haber pasado por el remolino azul para volver al gran hangar. Yo estaba allí y la puerta se abrió y nos preparamos para salir. Y me sentía muy agotado de energía, agotado emocional y físicamente. Era difícil caminar y yo estaba caminando detrás de Carrie. Y poco después me enviaron de nuevo a mi habitación. El mismo método del destello. Y yo todavía estaba vestido, yo estaba agotado. Me metí en la cama y me acosté y me dormí. Y luego, cuando me desperté, antes de entrar a interactuar con mi familia, antes de que pudiera, me senté y pensé durante mucho tiempo. Pensé en todo lo que había sucedido. David Wilcock, sí. Currywood. Y estaba tratando de acceder a esta información que podía. Si usted puede sentir la información aquí y no puede acceder a ella, se siente como que tiene algún tipo de problema neurológico, ya sabe. Era una sensación extraña. David Wilcock, y sin embargo, al parecer, se le dio esta gira instantánea
vertiginosa de sus vidas pasadas. Currywood, correcto. David Wilcock, así que es tal vez como algún tipo de avance rápido o retroceso rápido a través de ese archivo de datos. Currywood, correcto. David Wilcock, bueno, Currywood, así que ya sabe que es como terminó. Y desde entonces he tenido más reuniones con Cary en el constructor, y ha sido en su mayoría de carácter personal o de una naturaleza de cómo debería interactuar con los que me rodean de una manera que funcione lo mejor. David Wilcock, básicamente siendo amoroso. Currywood, sí. David Wilcock, está bien, bueno, esto ha sido realmente un viaje fascinante, vertiginoso, y solo tengo para ofrecer mi observación personal aquí de cuánto cruce entre estas cosas me sorprende. Obviamente hay alguien que quiere que realmente consigamos armar esta historia y la entendamos. Currywood, estoy de acuerdo. David Wilcock, así que quiero darle las gracias por continuar haciendo este trabajo. Yo sé que ha sido muy duro para usted y su familia, y quiero darles las gracias por su atención. Esto es la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, aquí con Currywood, y apreciamos toda su ayuda en hacer correr la voz por una divulgación completa. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.